Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos este proceso de esa videoconferencia del curso de Epistemología de las Matemáticas de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Abierta a Distancia. El tema general a tratar aquí es sobre la rigorización, específicamente la rigorización y el formalismo, la formalización de los procesos y las conceptualizaciones en matemáticas a partir de la crisis de los fundamentos que se dio, pues la última gran crisis a principios del siglo XX, aunque hubo otras formalizaciones previas. Nos presentamos, mi nombre es Adrián Arboleda Arenas de la ciudad de Palmira. Se presentan mis compañeros, Cristian. Mi nombre es Sebastián Castañeda, yo soy de la ciudad de Cali. También hago parte del curso de licenciatura en matemáticas y del curso de epistemología. Ángel. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ángel Sevilla. Eh, yo también hago parte de este curso de epistemología y bueno, yo soy del Cauca. Karen. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karen Lice Galindo. Soy estudiante del programa de licenciatura en matemáticas, actualmente cursando epistemología de las matemáticas. Bien, buenas tardes. Entonces, vamos a arrancar como una presentación de lo que es esta videoconferencia. Se basa principalmente en el estudio y de las consecuencias, la razón y las consecuencias de la rigorización necesaria. Primero que todo, ¿qué es el concepto de rigorización? No solamente en matemáticas, sino en todo el espectro de las áreas del conocimiento. La rigorización se remite necesariamente a darle lógica, formalismo a los conceptos y a los procesos, no solamente en matemáticas, también lo hay en filosofía y en otras ramas del saber, principalmente en las ciencias exactas y en las ciencias naturales. La crisis de los fundamentos que se dio en el siglo XX trajo como consecuencia trajo la necesidad de establecer un rigor sobre los procesos y conceptos. Tanto así que el primer intento de rigorización, el primer gran intento de formalismo se dio en la época de los elementos de Euclides, que fue la primera gran obra que recogió todo el conocimiento matemático hasta la fecha, y ahí se estableció lo que es una base, que llamamos una base axiomática, un conjunto de axiomas como de postulados, para que a partir de ahí se pudieran hacer unas demostraciones, asumiendo que esos axiomas son verdades evidentes. Y pues más adelante, cuando ya vinieron otras formalizaciones, como la formalización de Peano, para el caso de las cortaduras, y cuando sucedió el caso de las paradojas se dan, las paradojas no solamente en matemáticas, sino en filosofía, se dan cuando se agota el piso epistemológico, es decir, cuando no hay suficiente valor conceptual, suficiente piso conceptual para interpretar o para darle respuesta a algo. Sucedió mucho la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, que tardó 20 siglos en resolverse y se resolvió con la simple aparición de las series infinitas en matemáticas y simplemente se cambió la pregunta. El asunto es el cambio de la pregunta. Se decía cuánto tardaría, por qué Aquiles nunca alcanzaría la tortuga, y se cambió la pregunta, era por cuánto tardaría Aquiles en alcanzar la tortuga. Entonces se planteó, ya se le dio más nivel de detalle a los conceptos matemáticos para que se pudiera dar la demostración de por qué la paradoja. Las paradojas se dan, las paradojas, las contradicciones se dan simplemente porque no hay suficiente piso epistemológico para resolverlas. Lo mismo sucedió con el caso de la paradoja de Russell versus Cantor. Russell tumbó, prácticamente puede decir, toda la estructura que tenía George Cantor sobre teoría de conjuntos con una paradoja que más adelante, ¿cómo se solucionó? Simplemente estableciendo la definición formal de lo que era un conjunto. No se ha establecido bien formalmente cuál era la definición de conjunto, entonces por eso aparecían ese tipo de paradojas. Lo mismo sucede con el asunto también con Cantor de la hipótesis del continuo, el teorema de Gödel. La hipótesis del continuo quiere decir básicamente, bueno, Cantor habla de que continuos eran números reales,
de que no, para poder que se cumplieran ciertas propiedades axiomáticas de teoremas, de corolarios, de lemas, de todo tipo de conceptos, tenía que haber una base axiomática. Y si no se cumplía ahí, entonces había que establecer otra base axiomática para otro universo. Y pues cuando aparecieron los Bulbaquianos que fueron los grandes formalizadores del pensamiento, a partir de lo que hizo Hilbert, que fue uno de los grandes ponentes de la rigorización en matemáticas, los Bulbaquianos, que pues Bourbaki, sabemos que Bourbaki no es un matemático como tal, sino un conjunto de matemáticos principalmente franceses que trataron de darle formalismo a todo esto. Y pues el gran teorema que da al traste con muchas de las proposiciones en matemáticas y en filosofía, que es el teorema de Gödel. El teorema de Gödel se demuestra, el teorema de Gödel muestra que hay proposiciones matemáticas que no pueden ser demostradas. Entonces, este es el tema del cual vamos a tratar, de la rigorización, de la crisis de los fundamentos de principios del siglo XX, la última gran crisis, porque hubo otras, y el por qué la necesidad de la rigorización para darle nivel de detalle y formalismo a todos los procesos y las conceptualizaciones matemáticas. Los escuchamos entonces, compañeros. Bueno, digamos que en principio, el hecho de que al principio, pues muchos matemáticos trabajaban de una forma, pues más que todo intuitiva, Intuitiva. digamos que era muy de yo lo entiendo de esta manera y la verdad es que no es que yo esté equivocado, sino que tú no logras entender lo que yo estoy haciendo. Por eso es que no necesito como demostrártelo, porque digamos en ese momento no había como esa rigurosidad todavía. Era más como no es que yo no sepa cómo mostrarlo, es que tú no logras entenderlo. Por eso hay muchas cosas de los matemáticos, por eso hay muchos textos escritos en los que dicen, eh, la demostración es muy larga para hacerlo en una hoja, entonces no lo hacían, porque es que no existía esta extrema rigurosidad. Bueno, pues, digamos que extrema no, pero no existía como este rigor todavía y era más como lo dejo esto para que esté leyendo esto, porque pues todos lo vamos a entender, ¿no? Porque todos somos inteligentes y todos deberíamos poder entender esto que estoy haciendo. Entonces, el creer que pues basarme solamente en una idea intuitiva y no hay una formalización pues estricta en las matemáticas, pues entonces se quedan conceptos, se basaban solamente en lo que los conceptos se quedaban solamente en lo que se podía percibir en la parte, pues, en lo intuitivo, pero pues sin nada riguroso que lo sustentara. Luego, pues este enfoque así, pues tan libre y con el crecimiento de de tantas teorías y sí, tantas ideas tan separadas que no llevaban como una misma línea, se vio como que si yo quería utilizar de pronto el trabajo que había hecho otra persona, no se podía, pues lo hacía muy complicado porque es que no estábamos hablando un mismo idioma. Más tampoco se podía decir que lo que otro estaba haciendo no era correcto porque yo no lo entendiese. Entonces, digamos que sí, el querer utilizar, digamos, la información que tenían los demás, los avances que tenían los demás, pues también pues generó una necesidad, esta necesidad de como unificar la estructura de la partir de la cual pues iba a construir la matemática. Y esto, no tener este orden fue el que pues generó como problemas. Antes de eso, pues no se habían como encontrado, pues aquí hay un error. Como lo que hablaba el compañero Adrián de esta paradoja de la Y teoría de de la Cantor, tortuga. lo que tiene que ver con Cantor Ah, y la teoría perdón. de conjuntos y la paradoja de Russell. El hecho de de que Cantor describía, digamos, dos tipos de conjuntos, o sea, sin formalización, simplemente hablaba que eran dos tipos de conjuntos, que decía que estaban los conjuntos normales y los conjuntos singulares, que los conjuntos normales eran los conjuntos en los que el mismo elemento no pertenecía, el mismo conjunto no pertenecía al conjunto, como por ejemplo cuando Sí. yo hablo del conjunto de los gatos, pues sí, ese conjunto como tal no pertenece no está dentro del conjunto de los gatos porque ahí solamente hay gatos, no hay conjunto de gatos. Eso es lo que se llama un conjunto normal. Conjuntos singulares cuando ya hablo de pues, elementos que sí conjuntos que sí están incluidos en estos mismos. Entonces, ahí fue cuando Russell pues envió un planteamiento
a él y le dijo, esto no está bien por esto y esto, pues mostraba que el hecho de que yo pudiese construir un conjunto que contuviera todos esos conjuntos que se supone que son normales, pues ese conjunto estaba o no estaba ahí. Y si estaba ahí era porque era un conjunto normal y entonces eso quiere decir que no era un conjunto normal, que era un conjunto singular y eso lo volvía otra vez un conjunto singular y el ser un conjunto singular, pero por definición, el otra vez un conjunto normal. Entonces, ese tipo de paradojas que se fueron encontrando fueron mostrando pues más la necesidad de una formalización de la construcción de una estructura más estable para las matemáticas. Y pues habían quienes defendían, estaba Hilbert, que pues, defendía el formalismo, estaba Brouwer, que defendía el intuicionismo, el de la matemática se debe construir por intuición, porque la matemática es una construcción lógica, es algo que construimos de lo abstracto, de lo que tenemos en la cabeza. Y estaba Bertrand, Russell, que hablaba del el logicismo, que decía pues que había que reducir toda la matemática a la lógica, que la matemática era más que una extensión pues de ideas y que había que pues llevar todo como a un orden lógico, que se pudiera como crear sí, tener como una construcción. Digamos que la idea al principio era crear un sistema que pudiese demostrar todo, ¿no? Que pues esa era la idea al principio, que llegara a una construcción de un sistema que podría mostrar todo y luego fue que se llegó a que era imposible llegar a la construcción de esto. En principio, sí, digamos que es eso. Algo que Y como, tienen que decir esto. Sí, Karen. y como lo manifiesta Lorena Segura en su obra Fundamentos Matemáticos, la rigorización surge de las necesidades de resolver paradojas y contradicciones, según teorías como la de los conjuntos, el infinito, pero también permite romper los paradigmas de una matemática exacta. Claro, bueno, en cuanto a los conceptos o a las apreciaciones que ustedes acaban de dar, a mí me parece importante también cómo abordar o me ha llamado la atención, ¿no? El hecho de la axiomatización de Euclides, en el sentido de que, bueno, todas las ideas y los fundamentos matemáticos que él estableció, bueno, lo hizo sobre axiomas, ¿no? Pero hay varios postulados que él hizo que están bajo suposiciones, ¿no? Porque si, o sea, revisamos bien, hay, por lo menos cuando él habla sobre el punto y la recta, él dice, dado un punto y dado una recta, pero no había como una base formal, digámoslo así. Entonces, después de eso, viendo esa cuestión, en 1899, de, eh, de quienes ya pues, hemos hablado, ve esa situación y se da cuenta de que o sea, necesita una mayor estructura que sea más precisa, ¿no? Para que, bueno, no se abra como ese campo para que haya ambigüedades en esos conceptos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, a raíz de esa problemática, fue que hubo la necesidad de que esa geometría también estuviera bajo bases lógicas, o sea, no solamente intuitivas ni tampoco, como ya dije anteriormente, eh, en suposiciones, sino que ya fuera sobre unas bases lógicas más estructuradas que pudiera evitar esas contradicciones y esos problemas internos en los conceptos. ¿Algo que agregar, compañeros, en esto de la crisis del fundamento y la rigorización? Bueno, yo quiero agregar una conclusión, de pronto para ir dándole cierre. Pues la crisis de los fundamentos, esa crisis de los fundamentos matemáticos trajo pues ventajas como la claridad, el orden. Pues gracias a que pasó esto, pues se vio obligado, se vieron obligados pues a construir como un orden y definir bien pues en lo que se vaya a trabajar, en lo que se fuera a hacer en las matemáticas. Y para asegurarse de que no se pasaran por alto detalles importantes, que de pronto era, no, esto es intuitivo y lo dejamos así. Entonces, no se deja nada a la intuición, todo se demuestra a partir de la estructura que se tiene.
Y eso hizo que las matemáticas fueran más claras y asimismo una herramienta pues bastante grande para otras áreas. Bueno, yo concluiría que, pues, pues, de todo modo ya lo dije, que se necesita una base axiomática y se necesita una base axiomática para darle rigor a las demostraciones y que no todo debe ser intuitivo, que la matemática es inicialmente intuitiva en cuanto a la producción, la construcción, pero para la comunicación y para establecer la parte de definiciones y de procesos sí requiere de formalismo y del logicismo. ¿Algo más que concluir para que cierre? Bueno, yo una conclusión, bueno, a lo que llego a partir de lo que estudié es que el conocimiento de las matemáticas, o sea, no es algo absoluto, ¿no? O sea, digamos, eh, un problema se puede resolver desde distintas maneras, no siempre es el mismo procedimiento, siempre hay otro procedimiento al que se puede llegar a la respuesta de ese problema, ¿no? Entonces, ese creo que también como que fue, digamos, uno de los problemas de los fundamentos matemáticos, ¿no? Sí, Karen, te Yo escuchamos. también concluyo que esa crisis llevó para que futuros matemáticas, o sea, sentaron unas bases para que futuros matemáticos eh, consolidaran como una matemática más sólida. Muy bien. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor en cuanto al flujo de conocimiento entre nosotros y nos estamos viendo para una próxima oportunidad. Muchas gracias, me despido y gracias Sebastián, gracias Karen, Ángel y mi nombre Adrián Arboleda.